fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Buenos días a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar acá una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio de la mañana y vamos a seguir con nuestra clase, el proceso disciplinario. Estamos viendo la disciplina bíblica, ¿verdad? La primera era una introducción hacia la disciplina, el concepto, qué es la disciplina, para qué es la disciplina y cómo se da la disciplina. Lo vimos desde tanto el concepto humano como el concepto bíblico. Obviamente nos extendimos más en el concepto bíblico, que es lo que nos atañe. Y ahora estamos en la parte del proceso disciplinario en la Biblia. Para ello hemos llegado a seguir un esquema. Ya hemos tocado los dos primeros puntos, los ejemplos de disciplina en el Antiguo Testamento y los ejemplos de disciplina en el Nuevo Testamento. Ahora nos extendemos hacia el tercer punto, el proceso disciplinario que Jesús dejó. ¿Por qué el proceso disciplinario que Jesús dejó? Porque Jesucristo ha formado o ha colocado en Mateo capítulo 18, el versículo 15 al 17, un esquema para encontrar, óigase, el perdón, la redención de una persona, de un hermano. Muy bien, entonces vamos ahora a Mateo capítulo 18. Este es un texto que eventualmente es muy conocido o que de alguna u otra manera hemos escuchado, hemos leído. Y también, créanme hermanos, que han sacado de aquí tantos muy buenos conceptos como también han sacado ideas que son un poco erradas, que no van al tema. Entonces, hay detalles que nosotros necesitamos ver en el matiz de este texto para entender cuál es la importancia o cuál es el objetivo del texto como tal. ¿Listos? Muy bien. Antes de introducirnos al texto, entonces viene una serie de preguntas. Pues ya vamos por una parte nueva, entonces venimos ahora con una serie de preguntas. ¿Ok? La primera es así. Dentro de todos los ejemplos que hemos visto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿cuál es la cosa en común de todos? Henry. Exacto. Yo sé que usted sabía, sí. La disciplina. Exacto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿En todos la disciplina se ha dado de la misma manera? No, ¿verdad? ¿Por qué? El detalle de esto es interesante. ¿Por qué, hermanos? Quiero que me respondan. ¿Por qué la disciplina no se ha dado de la misma manera? Muy bien, número uno, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Perfecto. Mayela. Ok, muy bien. La época también trae una diferencia en la forma de ejercerla, eso es cierto. Mientras que antes, ¿verdad? A un niño que no hacía caso, la agarraban con 7 chilillos de caballo, ¿verdad? Y casi que con el palo piso de la casa. Hoy en día, Dios libre, a alguien se le ocurre hacer eso, ¿verdad? Para ejercer disciplina. Ya le llega el pan y todo ahí, ¿verdad? En la casa, cercado. Bueno. La cosa es que es cierto, la época también trae una diferencia en la forma de proceder. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más?
diferente a la disciplina en el de ¿Por ahí? y fue muy diferente al Nuevo Testamento a la Ajá. Ujú. Muy bien, es cierto. Hay una diferencia porque depende también de la persona. Ok. Les voy a decir esto y nunca se les olvide, hermanos. Cada caso es independiente. Yo y Walter podemos ir a robar gallinas y resulta que yo me robé 5 gallinas y Walter se robó 2. ¿Ok? Los dos robamos gallinas, ¿cierto o no? ¿Es pecado? Es pecado. Aún más, digamos que yo me robé 5 gallinas y Walter se robó un huevo, mejor, para que suene más así, distinto. Walter se robó un huevo de las gallinas y yo me robé 5 gallinas. Los dos robamos y es pecado. ¿Hay diferencia para Dios del que se robó el huevo y el que se robó las 5 gallinas? No. Pero las consecuencias que eso van a traer son las mismas. Okay. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a Walter pagar un huevo y cuánto tiempo me va a llevar a mí pagar 5 gallinas? Totalmente diferente. Todo depende, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué es lo que quiero decir? El detalle de la disciplina tiene que ver mucho en cuanto al acto, lo que pasó en el acto, cuánto embarran a las personas alrededor ese acto. Exacto. Por eso quería llegar a ese punto. En cuanto a cuántas personas se enteran de lo sucedido, en cuanto a cuántas personas golpea lo sucedido, en cuanto a cuántas personas salen ofendidas de lo sucedido. Así que usted no puede hacer una vasija sin embarrarse las manos. Y lamentablemente eso trae una cantidad de sucesos. Cuando usted termina de cocinar, muy rica la comida y todo, pero después ¿qué queda? Hay que lavar un poco de platos y desorden que queda detrás de eso. Entonces, es lo mismo. Entonces, cada caso tiene una situación diferente, hermanos. Hay casos que deben de llevar un proceso más largo disciplinario, otros más corto. Y hay casos que van a devengar o traer para nosotros diferentes circunstancias. Porque hay que entender, Jesús pone una base muy general. Por eso Jesús no dice, cuando tu hermano peque de esta manera contra ti, ¿por qué Jesús no va a hacer eso? Porque si hubiera nada más colocado un detalle, nos hubiéramos ido a ser tan lineales como los judíos, ¿verdad? ¿Qué se le decía a los judíos? No matéis. Ah, bueno, no puedo matar, pero yo puedo odiar. No hay problema. Ojalá se muera, es infeliz, dice uno, ¿verdad? Y ya cuando usted lo ve muerto, ah, no lo maté, pero qué dicha. ¿Y qué es lo que quería Dios? Que no hubiera el odio dentro de nuestro corazón, o sea, que no no estuviera. Entonces, cuando usted y yo vemos el análisis de lo que Dios siempre quiere es evitar, cortar, erradicar de nosotros como sus hijos esas partes negativas, pecaminosas que no ayudan a que nosotros crezcamos tanto espiritualmente como en la comunión con Él. Recuerde que el Señor no tiene pecado, no tiene comunión con el pecado. Entonces, entre más llenos de pecado, más lejanos estamos de la comunión de Dios. Y nos va a pasar como lo de Saúl, que buscaba al Señor y ya no había respuesta. Y lo buscaba y atendía, iba hacia los sumos sacerdotes y terminó buscándolo a través de una bruja, una medium. ¿Por qué? Porque eso entra, el cristiano, el creyente puede pasar en eso, hermano, eso entra en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros no vemos esa comunión con Dios, cuando estamos tan alejados de Él y ya no hallamos respuesta de Él, sino que estamos a la deriva de nuestra maldad, de nuestros pecados y todas estas cuestiones, ya no hay disciplina para nosotros, somos bastardos. Ya no somos hijos legítimos. Nos encontramos en un mar de angustia que cualquier cosa que llegue a nuestra vida la vamos a coger como algo verdadero y genuino. Entonces, para eso hay un proceso, hermanos, para no llegar a ese punto de la perdición. Pero cada caso, volviendo al punto, cada caso es diferente. Entonces, desde aquí recordemos que no es lo mismo robarse un huevo que 5 gallinas. ¿Es pecado? Sí. ¿Está mal? Sí, los dos. ¿Y los dos deben de ser disciplinados? Sí. Pero cada caso es diferente. Hermano Walter. Yo considero que es totalmente diferente y también las consecuencias. Por eso mismo, hermano. Por eso mismo. Yo mato o robo, ¿qué diferencia hay? Para el Señor ninguna. Pero las consecuencias, realmente, las consecuencias son diferentes, ¿verdad? Totalmente. ¿Sí? Ese es el punto. Ese es el punto. Entender que es por eso que no cada caso es igual. O sea, no vamos a hacer
la aplicación misma generalmente, o sea, todo el proceso es el mismo, nunca puede variar, el proceso debe ser el mismo, pero la aplicación y la forma de trabajar con cada caso es distintivo, ¿ok? Listo. No es lo mismo que yo trabaje con una pareja de novios que con una pareja de esposos, es diferente. No es lo mismo que yo trabaje con un joven de 17 años a que trabaje yo con un adulto de 50. Mentalmente es otra cosa, ¿ok? No es lo mismo que yo trabaje con un recién convertido de 2 años en la iglesia que con uno de 30, 50 años en la iglesia. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un enfoque personal para cada persona, ¿ok? Y hay que saber trabajar, ¿ok? Listo. Dice la palabra del Señor entonces de la siguiente manera. Versículo 15. Desde aquí vamos a comenzar a desmenuzar esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 en adelante. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyes a ellos, pero si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Se acaba el texto. Después de eso tenemos una parábola que va a ayudar a reforzar, pero no vamos a hablar de ella aún. Vamos a tomarla al puro final porque la parábola tiene que ver. El texto no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo primero que enseñamos siempre cuando arrancamos con cualquier texto bíblico? Número 1, un versículo no puede ser la ciencia para definir una doctrina. Un versículo no, ¿verdad? A menos que, como por ejemplo, sea tan comprimido lo que esté ahí y tan específico como no matarás, ¿verdad? No hay ni para uno ni para el otro. Pero siempre la palabra de Dios está reforzada en la amplitud de ella misma. ¿Qué quiero decir? Uno no lee un versículo, uno lee todo el pasaje y ve, aquí viene lo que nosotros siempre decimos, el contexto, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, sucede que antes de eso ustedes pueden ver que en el contexto está la parábola ¿de qué? De la oveja perdida. E incluso antes Jesús está hablando de la problemática de la ocasión de caer. Y antes de eso, todavía en el principio del capítulo 18, Jesús les habla de quién es el mayor en el reino de los cielos. Así que Jesús viene dialogándoles a ellos sobre ciertos temas. No sabemos si esto es lineal, así que no puede ser aplicado inmediatamente a este texto. Sin embargo, lo que sí nos permite entender que tiene que ver con todo el tema es la parábola de los 2 deudores, porque sí está basado completamente en lo que Jesús está diciendo. Así que podemos entender que Jesús viene hablando de problemas que hay dentro de la hermandad como tal, y entonces entre lo que él está hablando primero que hay una ocasión, bueno, primero, ¿quién es el mayor que está en el reino de los cielos? Respondamos rápidamente esa pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Levanten la mano. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mayela. No. Jesús no está hablando de él como figura. No. ¿Ah? El más humilde, el que está dispuesto ¿a qué? A estar al servicio de los demás. Porque recuerden que esto viene por una problemática que había entre los apóstoles. ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién fue? ¿Me entienden? Entonces Jesús les enseña con un niño y después les trae toda esta enseñanza para que ellos entiendan. ¿Cuál es la ocasión de caer en el reino de los cielos? Creerse más que otro. Todo esto nos hace la primicia, hermanos. Y después nos remata con la parábola de la oveja perdida. ¿Qué nos define esa parábola? Qué importante es rescatar a una alma que se ha desviado del camino del Señor. Con eso, ya estamos listos para arrancar el texto. ¿Ok? Empezamos, versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecara contra ti, ¿ok?
Aquí hay algo importante. La primera expresión de esta línea habla de un hermano que ha ¿qué? Pecado. Entonces, no podemos llamarle ofensa, mal, un hecho disciplinario, que hay que infringirle disciplina a algo que no es pecado. Porque en la iglesia vamos a tener ese problema. Hay personas que a veces van a creer o pretender que lo que ellos determinan que está mal es pecado, pero no está en el contexto bíblico. Hay muchas otras cosas que también pasa lo mismo. Son solo estigmas de cosas que aparentemente la gente, eso está mal, eso no está bien en nombre de Dios, pero no hay ni una base bíblica para decir que algo esté mal. ¿Ok? Y entonces, primero hay que partir de saber. Por eso todo lo que hemos hablado anteriormente tiene que ver con saber Biblia para poder entender qué es un pecado y qué no, para poder llegar a este punto. Cuando tu hermano peque contra ti. ¿Ok? Entonces yo no voy a andar ejerciendo disciplina cuando alguien pecó contra Henry y entonces yo me doy cuenta y el chisme, ay, Pérez, y yo voy a ir a regañarlo y aquí. No, mis hermanos. Primero, recuerden, esto no es para gozarse, esto no es para alegrarse, esto no es para sentir poderío, nada que ver. Esto es una preocupación para salvar un alma. Entonces, la primera acción es alguien pecando en contra de otra persona. Y es claro, cuando alguien ha pecado en contra de nosotros, debemos ¿qué? Hablar. Hay gente que dice, no, pero es que no, ya ha pecado y que aquí, que allá. Si usted guarda los pecados de alguien, usted también se los lleva a la tumba. Y a usted también el Señor se los sacará a cuentas. Porque cuando uno está haciéndose el ofendido, pero no hace nada para remediar eso, no está demostrando la actitud cristiana que debe de haber en esto. Desde el primer momento que alguien ha pecado en contra de uno o ha hecho algo en lo que está en el conocimiento de uno, directamente en el ambiente donde está incluido uno, ¿qué es lo que uno debe proceder a hacer? Dialogar. Y aquí lo dice Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú. Eso es lo importante, ve y repréndele estando tú y él solos. Primera acción, ir, pero ir con él ¿cómo? Solos. Cuando yo llego y comienzo a crear humo donde no debo, voy a comenzar a traer problemas. La mayoría de la gente, eso tiene un papel muy importante. Jesús lo dice, pero vea cómo hoy en día, hasta psicológicamente, eso tiene un fuerte punto en nuestra humanidad. ¿Sabía el Señor lo que estaba diciendo? Él nos hizo, Él lo sabe, Él lo sabe. El ser humano, hermanos, ya ahorita voy con las manitas levantadas. El ser humano atiende más cuando una persona no es avergonzada. Si usted llegue, por ejemplo, me quiere decir a mí algo que yo estoy haciendo mal y usted me agarra por aparte, no sé, pongamos un ejemplo claro. Ustedes saben que a mí a veces la ortografía se me va re que mal. Entonces, digámosle que yo pongo ahí algo malo y alguien se me acerca y me lleva aparte y me dice, hermano, quiero que sepa que usted puso huevo sin H. ¿Me entiende? Entonces yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a sentir mal, pero voy a escuchar lo que usted me dijo. Pero ¿qué pasa? Entonces yo llego, estoy aquí y usted delante de todo el mundo, puso huevo sin H ahí en la pantalla. ¿Y qué voy a sentir yo? Vergüenza. Entonces, ¿qué va a pasar en mí? Yo nada más voy a decir, espérate que la próxima te la devuelvo. No, eso no está bien, ¿verdad? Tampoco. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El evidenciar un hecho malo delante de todos, con señalización, no es correcto hacer eso así, sino lo que dice nuestro Señor Jesucristo, a solas. ¿Por qué? Porque eso minoriza el impacto de lo que va a traer, eso minoriza el poder rescatar a tiempo la situación, eso minoriza el que más personas se vean involucradas, eso minoriza en que haya un mayor efecto, una mayor vergüenza, hay un mayor problema de devolverse, de echar marcha atrás. Entonces es más fácil cuando las cosas se hacen en privado. Y privado no quiere decir que yo llego y busco al hermano Naín, ¿verdad? Y le digo, hermano Naín, venga, quiero decirle algo, que le voy a decir que usted ha pecado porque trajo mascarilla negra. Nada que ver. Entonces yo llego, me vuelvo y le digo, Walter, ¿se dio cuenta que regañé a Naín porque traía la mascarilla negra? Mire, regañé a Naín porque traía mascarilla. Sí, se lo dije en privado, pues ya lo fui a hacer público.
¿Qué dice nuestro dicho? No le digas a la derecha lo que haces con la izquierda. Eso. Ese es el problema. El problema es mantener las cosas de una manera reservada, no para ocultar, no, para sanar, para sanar. Una herida debe de cuidarse, protegerse, taparse. Pues usted la anda ahí expuesta para que todo lo garrotee, ¿verdad? Entonces es peor. Sí, sí. No, como les decía, hermanos, todo eso lo habíamos hablado anteriormente porque es la base. ¿Se acuerda cuando les dije qué se ocupa para ser una persona que puede dar disciplina? Primero decíamos madurez espiritual. Y eso implicaba todo lo que hemos hablado y lo que ya hablamos en otro momento. Pero totalmente válido, hermano, y está bien. Su comentario viene a ser bastante bueno en este momento porque también es parte de lo que estamos hablando. Entonces, el principio del esquema es que, bueno, alguien peca en contra de otro alguien. Entonces, esa persona que está siendo ofendida, el ofendido, debe de ir y ¿qué? Presentar al otro lo que está haciendo. Debe de reprender su pecado, porque no es una ofensa moral, ¿verdad? Como, ay, me sentí mal porque no me vio. No, se trata de que hay un ¿qué? Un pecado implicado en esto, porque Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca, no si te ofende, si te hace mal ojo, ¿verdad? Si no te saluda. No, olvidémonos de inmadureces, hermanos. Es algo serio, estamos hablando de cosas serias, no de cosas de que estoy de licuitas hoy, no. Estamos hablando de cosas serias. Entonces, cuando usted ve ese panorama, usted se da cuenta de que usted llega y dice esto, como ahora decía la hermana, pero es totalmente válido en el sentido de pensarlo, más no de aplicarlo. ¿Cuál es? Si alguien pecó en contra mía, no, es que, ay, ¿para qué le voy a decir? Después se enoja. No, Señor. ¿Qué dice el Señor? Ve y repréndele. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. No nos gusta ir y reprender. No nos gusta pararnos firmes. No importa, por si, ay, yo lo voy a olvidar. Ya sabe que eso es mentira, usted no lo olvida. Y segundos, hermano, no es reprendido. ¿Sabe qué? No se lo hace solo usted, se lo hace a 5, 20, 30 personas de seguido. Y cuando usted se da cuenta, se fueron 30 personas de la iglesia porque todos dijeron, no, pobrecito, mejor no le digo nada. Hermanos, el pecado no se puede dejar así. ¿Qué dijo Pablo cuando hablamos del ejemplo anterior? Ustedes debieron de haber ya puesto por encima de esto. Entonces, mucho de este problema tiene que ver que eso se va, como lo dijo el Señor, como una levadura que va creciendo dentro de la iglesia. ¿Por qué decíamos del chisme? ¿Por qué decíamos de todo eso? Vimos que todo eso, tipo de pecados van creciendo. Entonces usted termina, no va ni reprende al hermano, pero vaya a hablar con Raimundo y todo el mundo de lo que, ay, es que me siento ofendido porque el hermano me hizo esto. Y usted termina teniendo un problema mayor. Termina teniendo un problema mayor. ¿Por qué? Porque no es la forma correcta. La forma correcta es ir y hablar con el hermano. En todo caso, incluso, y aquí vuelvo, no solo en la iglesia. ¿Qué pasa cuando usted está afuera? Obviamente ellos no van a entender el contexto bíblico, no son hermanos, porque si habiendo en la iglesia hermanos donde usted hace el proceso, se niegan a seguir la forma correcta, entonces cuánto más allá en el mundo. Aunque no nos sorprendamos, a veces en el mundo hay gente más cordial, lamentablemente. Pero va a ser más difícil porque ellos que no conocen el contexto bíblico no se someten a la palabra del Señor. Entonces, uno, de igual manera, tanto afuera como acá, usted tiene que llevar la evidencia del pecado, la evidencia de la situación. Porque usted no llega y se para y le dice, quiero que sepa, hermano, que usted pecó. ¿En qué pequé? Medítese usted mismo, hasta luego. Así no sirve. Así no sirve. Pero eso lo vamos a ver en la parte lateral. Entonces, pero está bien, Elena. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted tiene que saber, primero, qué está pecando su hermano contra usted, o qué fue lo que hizo y que usted sabe, usted vio, sintió, olió, detectó, para poder ir a reprenderle. Tiene que saber primero dónde eso es un pecado y tiene que saber dónde la palabra del Señor dice que es un pecado y aún más, llévele la respuesta de cómo devolverse de ese pecado. Porque usted no va a decir, vea, quiero que sepa que usted robó. Y usted sabe que eso está mal. Va lo que dice la palabra del Señor, habla sobre esto y eso, muy bien. Dice Pablo, así se debe ayudar a la gente trabajando, que perfecto, usted le sacó. Muy bien, ¿qué debo hacer? No sé, ore. ¿Me entienden? O sea, perdón, no dejen las cosas en una ambivalencia, ya que usted tiene que ir, ¿qué?
preparado. Por eso dice el Señor, ve a solas. Entonces, eso requiere que antes de que usted ponga un pie ahí, no se deje ir por la emoción. No, nunca para disciplinar a alguien llega y diga, estoy enojadísimo, ven acá, porque lo voy a reprender. No, porque usted va a ir con el hígado ya partido. ¿Usted qué va a hacer? Va a agarrar sobriedad. Usted va a ir a buscar la palabra del Señor, va a orar antes de ir a buscar a ese hermano y va a llevar todo lo que tiene que llevar de la palabra del Señor y se va a sentar ese hermano. Quiero que me regale, o hermana, quiero que me regale un momento, necesito hablar con usted y presentar todo lo que es correcto. En la siguiente clase vamos a continuar y vamos a seguir hablando entonces del esquema de la siguiente sección. Pero antes quiero finalizar con la parte que estaba aquí. Dice así, y él solos, ¿verdad? Si te oye, has ganado a tu hermano. Ahí quiero concluir. ¿Cuál es el propósito de ir a solas a hablar con el individuo que ha pecado? ¿Cuál es el propósito? Exacto. La disciplina, hermanos, tiene el propósito de rescatar, no de hacer papilla, no de maltratar, no de azotar, no de salir con orgullo y decir, jaja, yo le gané el pulso, lo hice que pidiera perdón. No, nada de eso, hermanos. No tiene nada, porque el que una persona se arrepienta y cambie es para gloria de Cristo, no para ninguno de nosotros. Nosotros solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Una persona que trabaja en una empresa y su único trabajo es hacer algo y por eso se gloría a sí mismo, está mal. Les voy a contar esta historia. Yo sé que algunos de ustedes seguro ya la han escuchado. Una vez venía un burro y se vino a la casa. El burrito venía con la mamá burrita, ¿verdad? Bueno, la asna, y el papá burro, porque no hay burra, ¿verdad? Entonces el burrito venía feliz de la vida y venía jugando vivo. Y entonces todos en la casa le dicen, pero ¿qué le pasa a usted? Y le dice, hey, hoy iba por la plaza y todo el mundo me iba halagando, iban diciendo que wow, aquí, y me tiraban palmas y de todo, dice, así que soy un burrazo yo. Y se le vuelca al papá y se le ríe y le dice, oh, tonto, le dice, a quien estaban aclamando era Jesucristo que iba encima suyo. Así pasa, hermanos. No nos echemos aires que no nos tocan. La disciplina no busca nuestra gloria. La disciplina no busca que nosotros nos sentamos grandes maestros. Dice Santiago, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que mayor condenación tendréis. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la disciplina busca glorificar a Jesucristo. ¿Por qué marco esta pauta ya? Porque en estos mismos versículos muchas cosas se malinterpretan, pero las vamos a interpretar bien bajo este contexto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.